La violencia de género es una realidad presente en el entorno universitario. Alrededor de un 65% de los estudiantes conoce algún caso de maltrato físico, sexual, psicológico o económico. La Unidad de Igualdad de la Universidad de Valladolid informa y asesora a las víctimas. César Vega, coordinador de este servicio, nos habla de ello. El artículo 46 de la Ley Orgánica de Igualdad aprobada en 2007 establece que todas las instituciones públicas deben contar con un conjunto ordenado de medidas tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades y a eliminar la discriminación por razones de sexo. Para ello se creó en la Universidad de Valladolid el Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Podría explicarnos en qué consiste este plan y sus principales ejes de actuación? Sí, bueno, lo primero que tendría que decir es que, aunque los planes de igualdad son obligatorios, según ha comentado, como marca la ley, la Universidad ya disponía de un plan de igualdad desde el 2001, antes de que la ley lo exigiera. No obstante, sí que es cierto que gracias a esta ley, lo que antes era voluntario, ahora es de obligado cumplimiento. Por eso, en el 2012, la Universidad realizó el plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que consiste, en primer lugar, en un diagnóstico previo, un diagnóstico donde marca aquellas deficiencias en materia de igualdad que existen en esta universidad en concreto y que, por lo tanto, debido a ese diagnóstico previo, se toman una serie de medidas para solucionar o para intentar favorecer una igualdad plena en la Universidad de Valladolid. Esas medidas se traslucen en cuatro ejes, tres ejes que afectan a los tres estadios o colectivos de la comunidad universitaria: un eje de medidas para estudiantes universitarios, un eje de medidas para el personal laboral, un eje de medidas para el personal docente e investigador y finalmente un eje transversal de medidas comunes que afectan a la igualdad plena en la Universidad de Valladolid. De acuerdo. ¿Este plan está subvencionado por algún organismo público? Eh, el cumplimiento para el desarrollo de un plan de igualdad, la institución que lo lleva a cabo, en este caso la Universidad de Valladolid, tiene que tener un presupuesto propio asignado dentro de los presupuestos contables de nuestra institución, asignado a la ejecución del plan. Otra cosa, evidentemente, es que la universidad, para llevar a cabo las medidas que lleven a cabo, pueda optar a subvenciones, convocatorias, proyectos que estén destinados para realizar medidas tendentes a favorecer la igualdad en el ámbito universitario y que la universidad, colectivamente como institución o individualmente a través de los miembros que la formen, puedan optar a ellas. Pero en definitiva, la universidad sí que tiene presupuesto asignado al plan. ¿Y con qué presupuesto cuentan? Anualmente la universidad saca los presupuestos públicos para todas las departamentos y colectivos que lo forman. El plan de igualdad, como decía, no tiene un presupuesto único asignado, sino que es la composición de una serie de presupuestos institucionales, pero sí que lo tiene la unidad de igualdad. La unidad de igualdad consta de un presupuesto variable anualmente. Para este año 2014 tenemos asignado unos 19.000 euros. ¿Cuántas personas están trabajando en este plan? La unidad de igualdad es la entidad que se encarga de coordinar el plan de igualdad. La unidad de igualdad consta de una persona que es la dirección y una persona que es la persona técnica, que soy yo quien lo lleva. La ejecución del plan hace que cada medida tenga una serie de órganos responsables de esas actividades y porque, en definitiva, la ejecución del plan de igualdad se tiene que llevar a cabo por todos los miembros de la Universidad de Valladolid, cada uno en sus responsabilidades. El servicio de alumnos de la universidad realizará las actuaciones relacionadas con lo que dependa de ellos en la unidad de igualdad, el gabinete de comunicación, el personal docente, el personal investigador. Todos tienen dentro del plan de igualdad su área de responsabilidad, independientemente que haya un elemento de coordinación que aglutine todas las medidas que se llevan a cabo en el plan y en ese sentido es la unidad de igualdad quien aglutina esas medidas, que está compuesta de 2 personas. De acuerdo. Bueno, ya más enfocándonos hacia la violencia de género, en caso de que alguna mujer de la comunidad universitaria sufra este tipo de violencia, ¿a qué organismo de la Universidad de Valladolid debe acudir y cuáles son los recursos y los procedimientos que se toman? Sí, yo lo primero que tendría que decir es que si una mujer sufre violencia de género, aunque sea miembro de la comunidad universitaria, no sería la universidad al primer organismo al que tendría que acudir, sino a los servicios institucionales encargados de tratar la violencia de género. A partir de ahí, si desde la universidad
bien sea por la detección de compañeros, profesores, se detecta algún caso de violencia de género, nosotros realmente lo que tendríamos que hacer sería orientar a esa persona que sufre la violencia de género hacia el organismo institucional más adecuado y también trabajar con ella para solucionar los problemas de ámbito académico que se puedan producir. Si se produce una denuncia de violencia de género en el ámbito de la Universidad de Madrid, esta denuncia tendría que tramitarse en primer lugar a través del defensor de la Universidad de Valladolid. Sería el defensor la persona que reciba esa denuncia, aunque posteriormente nuestra intención sea que una persona que sufre violencia de género en el contexto de la Universidad de Madrid se normalice o se canalice su situación a través de los recursos institucionales abiertos para solucionar los temas de violencia de género. Este plan de igualdad además propone la instrucción en las aulas sobre este asunto. ¿De qué manera forma y asesora la Universidad de Valladolid con respecto a la violencia de género? Yo lo centraría en cuatro aspectos. En primer lugar, sensibilizar. Hay que sensibilizar a la comunidad universitaria, primero, de qué es la violencia de género. No se sabe lo que es la violencia de género, no se sabe los distintos niveles de violencia de género que pueden ocurrir y si, por supuesto, si no se sabe la violencia de género, en primer lugar, una persona que puede sufrirla no puede denunciarla porque no es consciente de la denuncia, una persona que puede detectarlo no es consciente de que eso que se está produciendo es violencia de género. Entonces, la primera medida, sensibilizar sobre violencia de género. La segunda medida, formar sobre violencia de género. Formar en el ámbito académico, si es posible, formar al profesorado dentro de la formación específica que tiene el profesorado de la universidad, formar al PAS, al personal laboral, dentro de la formación, de los cursos de formación específica que tiene la universidad, y formar al alumnado dentro de su ámbito académico en función también de las carreras que esté cursando. En tercer lugar, primero sensibilizar, segundo formar, tercer lugar, orientar. Si existe algún caso de violencia de género, orientar a esa persona hacia los recursos más adecuados. Primero, favoreciendo que se produzca una denuncia del hecho y a partir de ahí orientarle a los recursos más adecuados. Y por último caso, actuar dentro de nuestro ámbito competencial. Es decir, aunque he estado defendiendo que la violencia de género como delito se tiene que tratar a través de los cauces sociales existentes, sí que la universidad debe actuar dentro de su marco competencial. Actuar para que la persona que sufre violencia de género no tenga más consecuencias de las que ya tiene, pero no le afecte a su actividad académica normalizada, y también para que la persona, en este caso la persona maltratadora de violencia de género, si es miembro de la comunidad universitaria, tenga la sanción correspondiente dentro del ámbito competencial que tiene la Universidad de Madrid y dentro del colectivo al que esa persona pertenece, ya sea personal o estudiante. ¿Ha habido algún caso especialmente impactante por la situación, la brutalidad o la edad de la chica afectada? Vamos a ver, lo primero que diría en este sentido es eliminar un tópico. Parece ser que se tiene el concepto que violencia de género se produce en entornos más marginales, entre personas sin estudios, entre personas sin recursos. Entonces, ya a partir de ahí, el hecho de que se produzcan casos de violencia de género en personas formadas o en proceso de formación, en personas universitarias con cierto nivel económico, con cierto nivel cultural, ya de por sí parece ser que es un caso chocante, cuando no lo es. Hay estudios que demuestran que la violencia de género se produce en el contexto universitario, que una alumna, una persona que en teoría y en la práctica está dotada de recursos intelectuales y culturales, sufre esa violencia de género. Y a partir de ahí eso es impactante. La gente que piense, dice que una profesora universitaria, una personal universitaria o una alumna sufre violencia de género, ya es impactante. Ya a partir de ahí, yo creo, bajo mi perspectiva profesional, que cualquier caso de violencia de género, por el hecho de que exista, es impactante. Que un hombre abuse de una mujer por el hecho de ser mujer, ya de por sí es impactante, independientemente que sea más o menos escabroso, más o menos violento el hecho.
¿Se ha dado algún caso en el que la alumna haya sufrido violencia económica por parte de su pareja impidiéndole el acceso a la universidad? Es decir, que la pareja de esta chica le haya impedido asistir a la universidad. Vamos a ver, ese supuesto es relativamente difícil que se dé. Digo que se dé porque habitualmente la estudiante universitaria no suele vivir en pareja por una situación de edad, suele ser una situación más asociada a una dependencia económica de los padres o de las becas, no de una pareja. Entonces, a partir de ahí, nosotros perdón, no tenemos constancia de que una alumna haya sufrido violencia de género económica que le haya impedido acceder a la universidad por dos razones. Primero, porque si no ha asistido a la universidad, ya de por sí no hemos podido detectar el problema. Y segundo, porque no es por las circunstancias socioeconómicas de las personas integrantes, de las estudiantes que vienen a la universidad, no suele darse el caso de una dependencia económica de la pareja y por lo tanto es más difícil que se dé ese tipo de situaciones. Bueno, se ha facilitado la posibilidad de traslado de expediente para aquellas mujeres que lo soliciten por haber sufrido violencia de género. Desde que se puso en marcha esta posibilidad han recibido muchas denuncias. Sí, sí que tengo que decir que es un último recurso. Cuando una persona sufre violencia de género, lo que se trata es de que esta persona recupere su vida, recupere su situación antes de sufrir este hecho deleznable. Por lo tanto, el cambio de ciudad, el cambio de círculo de amistades, el cambio de titulación en algún caso, tiene que ser un último recurso al que acogerse. Eh, Cuando la situación lo requiere y la alumna tiene una situación de inestabilidad personal que hace que su vida en la ciudad donde está cursando sus estudios sea insostenible, es cuando esa persona debe optar por cambiar de lugar de estudios. Eh, Hasta este año no existía ningún procedimiento normalizado para que una alumna que sufra violencia de género pudiera trasladar su expediente. Nosotros sí que hemos trasladado algún tipo de expediente de alumna que sufre violencia de género por las circunstancias excepcionales de la Universidad de Valladolid. La Universidad de Valladolid somos 4 campus, Valladolid, Valencia, Segovia, Soria, y tenemos cierto margen de movilidad interna para que una alumna que sufra una violencia de género en uno de los campus pueda trasladarse a otra ciudad a estudiar y normalizar su vida. El hecho de que se dé algún caso es lo que nos ha hecho firmar un convenio entre todas las universidades de Castilla y León y la Junta de Castilla y León para que se pueda producir una circulación de alumnas en situación de violencia de género entre las distintas universidades de Castilla y León. Esperemos, repito, que se den muy pocos casos, porque eso significa que la alumna no tiene que hacer un borrón y cuenta nueva de su vida y empezar de cero en otra universidad, pero sí se han dado casos de traslado de expediente debido a violencia de género. ¿Se ha dado algún caso en el que haya sido el hombre el que haya denunciado maltrato por parte de su pareja, aunque eso no entraría dentro de la violencia de género, sino violencia doméstica? Seguro que se dan. Aquí no se reciben esos casos, repito, porque la universidad lo que tiene que hacer son dos vías compatibles. Por un lado, detección de los casos de violencia que ocurren en la universidad y si se detectan, intentar solucionar la temática derivándolo al organismo institucional más oportuno y por otro lado, protección a la persona, en este caso víctima de violencia, para que, para que normalice su situación académica. En este segundo supuesto de violencia doméstica, no de género, no se ha dado ningún caso, pero la universidad no deja de estar compuesta por un grupo heterogéneo de personas donde se producen todas las situaciones que se producen en el resto de la sociedad. No somos un
una burbuja cerrada donde aquí no hay nada malo y todo es bueno, sino que estamos compuestos de personas que viven en la sociedad y se producen todas las situaciones que se producen en el resto de la sociedad. Violencia de género, violencia doméstica, otro tipo de abusos sin ningún tipo de dudas, y la universidad debe tomar medida dentro de su ámbito competencial. Por último, ¿qué pueden hacer los miembros de la comunidad universitaria para prevenir la violencia de género? Yo lo diría a través de dos palabras que empiezan las dos por D. Primero, detección de las situaciones de violencia de género que se producen en el ámbito de la violencia de género. Una mujer que sufre violencia de género, por lo que marca su situación, es una mujer aislada, es una mujer que no conoce, en muchos casos, que no percibe lo que sufre como violencia de género, pero sí que lo percibe quien la rodea. Un profesor que ve que una alumna brillante de repente baja su rendimiento académico o no aparece por clase. Una amiga que de repente desconecta o que desconecta con su grupo de amigas. Estoy hablando de un maltrato psicológico donde evidentemente es más difícil detectar. Un maltrato físico es evidentemente mucho más fácil de detectar. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona, los miembros de la comunidad universitaria, es detectar. Evidentemente, para detectar primero hay que conocer qué es violencia de género, qué tipo de situaciones de violencia de género se puede dar, y en segundo lugar, después de detectar, denunciar. Denunciar o informarse. Cuando digo denunciar, no se trata de ir a la policía a poner la denuncia, sino de decir, mira, este caso está pasando, vamos a ver cómo podemos solucionar este tipo de situaciones, vamos a intentar hablar con mi compañera o con mi alumna para ver cómo podemos ver cómo resolver esta problemática. Entonces, eso es lo que tendría que hacer cualquier miembro de la comunidad universitaria, pero repito, que tendría que hacer, voy a decir una palabreja, cualquier hijo de vecino. Si se produce una situación de violencia de género, las dos cosas, independientemente que sea en la universidad o fuera de ella, tendría que detectar y denunciar. Pues eso es todo. Muchas gracias. Vale, a vosotros.